Muy buenas y bienvenidos a otra de mis reseñas largas, las cuales pues me explayo hablando de una película, la analizo y os digo qué me ha parecido. Y el día de hoy de todas estas, porque bueno, como veis se van acumulando aquí cintas, pues vamos a hablar de Masters del Universo, la película de He-Man, la película que ahora algunos querían que fuera Iván, porque durante mucho tiempo pues fue un meme súper conocido en internet, pero es que He-Man tiene muchas más cosas aparte de ese meme, ¿vale? Tiene una línea de cómics bastante depurada, tiene unas series de animación, algunas clásicas, otras, para mi forma de verlo, muy buenas e incluso, aunque fueron algunas muy criticadas, injustamente criticadas, la verdad. Porque personalmente Masters of Universe me parece una franquicia muy rica y que creo que sinceramente hay gente que criticó mucho lo que era Revelations sin pararse a pensar un poco en ciertas ideas que sí que ocurrían en la serie original. Pero bueno, nada, cosas que pasan a veces, o gente que no sabe tanto del tema y tal. Esto es algo que yo ya he hablado. Me parece a mí que Revelations es una forma muy buena de compaginar y de hacer bastante más oscuro y más maduro lo que era la idea original que veía cuando era pequeño, ¿vale? Pero a mí personalmente sí que me gusta mucho de Revelations. Y comprendo que He-Man no es solo He-Man, es los personajes que le rodean y tal, entre ellos pues Tila, Orko, Battle Cat, ¿vale? Tiene muchísimo. Y bueno, son sus personajes, son Tila, Battle Cat, Orko, Man at Arms y muchos otros. Con grandes enemigos, con grandes cosas. Y bueno, la verdad es que, a ver, siendo sinceros, no sabía qué esperarme de esta película en un principio. Así que nos lo habían anunciado con algunos memes y con alguna cosa graciosa, pero en un principio yo no sabía qué esperarme. Porque tener en cuenta que de por sí que había cierto chiste con He-Man, sí que hay series que son más oscuras, más maduras, hay cómics mucho más oscuros. Entonces, bueno, no sabía cómo lo iban a enfocar. Pero bueno, han querido transmitir una historia que compagina lo que era la serie más clásica que se pudo ver en los 90s, 80s, en reposiciones, 2000, por ahí, a un compendio de chistes parodiando lo que era eso, pero es que eso de por sí también pasaba en esa serie, a la vez que nos introducían una gran epopeya, una gran aventura. Yo pensaba que la verdad se iban a parar mucho más en la Tierra. Pero bueno, mi recomendación, antes de empezar a hablar más detenidamente con spoilers, si os llama mínimamente la película, verla. Tal vez sí que vayáis con la mentalidad de que tiene chistes estilo Marvel. Creo que de por sí puede que los tenga, pero es parte de su magia, ¿vale? Creo que está lejos de esa versión más oscura. Creo que está lejos de esa versión oscura que se pudo ver en ciertos cómics y en ciertas series, como por ejemplo Revelations, ¿vale? Sin embargo, bueno, sí que tiene su parte de epopeya, sí que tienen sus enemigos a temer, pero aquí más que protagonista He-Man, es protagonista Iván y todo aquí más que protagonista He-Man, el protagonista es Adam. Y entonces, bueno, se plasman un personaje puro, se plasman un personaje que no tiene malas intenciones, como podría ser Superman, pero que sabe lo que tiene que hacer para hacer lo correcto. Un personaje que, bueno, no es solo héroe por todos los enormes poderes que puede tener, es muy poderoso por el poder de su corazón y de su raciocinio. El problema es que este raciocinio le han enseñado en la Tierra a comportarse de una manera y en el otro de otra.
Entonces, bueno, vais a ver un montón de chascarrillos, pero que esto no os impide disfrutar de una buena peli. O sea, yo os la recomiendo, sobre todo si habéis visto la serie original o si conocéis algo del universo, yo creo que lo vais a disfrutar mucho. Si no conocéis, pues darle una oportunidad porque es una entretenida película de aventuras, pero yo os digo, puede que haya chistes que os saquen de tono, pero es una película entretenida. Ahora bien, vamos a empezar un poco con los spoilers. Es una película que desde el comienzo te lleva por una serie de lugares. Desde el comienzo se ve a un He-Man, pues a un príncipe Adam bastante gracioso, bastante... vive la vida loca. Y bueno, todo esto le lleva a ser el personaje que es. Incluso cuando se convierte en He-Man, vamos a ver esos momentos de epopeya. Y me gusta mucho cómo han recreado ciertas escenas. Creo que tiene una gran calidad visual, un gran repertorio de personajes. Sí que es cierto que para mí me faltó Orko, la verdad. Aparece Orko, pero aparece al final de la película en plan cameo. Posiblemente se lo hayan querido guardar. Creo que es un error, porque Orko posiblemente habría hecho... llamarle la atención más a los niños, aunque teníamos a Battlecat, el tigre que hablaba, pues también les podría gustar, pero sí que es cierto que Orko, que no esté, hombre, pues hace que sea la película que haya no querido usar una de sus cartas que podría haber atraído a los más pequeños. Porque yo entiendo que tal vez lo que es He-Man, Skeletor y tal no les llamen a día de hoy a lo mejor a los más pequeños. Pero si tú pones un buen Orko y tú pones un Battlecat llamativos y tal, podría eso haber llamado mucho la atención. Y sin embargo, todos los personajes que aparecen en la cinta se ven genial. O sea, sí que es cierto que Manda Tarns, durante bastante parte de la película, es un poco decepcionante teniendo en cuenta el tipo de personaje que es. Lo han querido como convertir en un personaje derrotado y tal, pero que tiene profundos valores en su interior. A ver, comprendo esto. Me fastidia un poco la relación que tiene con Tila, la verdad. Todo este rollo. Un rollo que si siguen haciendo películas también pasará. Porque a lo mejor le enfada que no le hayan dicho que es hija de quien es hija. ¿Vale? Que esto se ve en la cinta, pero no te lo dicen claramente. Pero bueno, obviamente es hija de la hechicera, de la que protege los secretos del castillo de Grayskull. Y de hecho, del castillo de Grayskull no se habla prácticamente de sus secretos y tal, más que al final, pero al final pues Skeletor no consigue su propósito, obviamente, y entonces bueno, pero hay muchas ideas que están planteadas para seguir haciendo secuelas, como por ejemplo aparece en los postcréditos la hermana de Adam, ¿vale? Shira aparece, que obviamente está corrompida porque recordemos que al inicio aparecía como una villana y posteriormente pues ya sería su propio protagonista, y supongo que de ahí aparecería y se enfrentarían en la siguiente película, y de ahí sería una propia película de Shira, cosas que no sé si van a pasar porque me parece como que es una película muy entretenida. Creo que por desgracia no le está yendo bien en taquilla. Entonces, creo que tenemos una película muy llamativa, una película que por fin podemos decir, estoy viendo Masters del Universo, me está gustando, me hace reír. Me parece llamativa la batalla, por ejemplo, entre He-Man y Skeletor, pero sí que es cierto que te da pena que no pueda salir en el sentido de que sabes que hay mucho más. O sea, sabes que hay, si tú conoces del lore, sabes que hay muchas ideas que están ahí plantadas, pero que no sabes si va a haber una secuela. Y eso sería una pena. La verdad es que a mí me daría bastante pena. Es una película que todo el rato está pasando algo. O sea, de hecho había niños y los niños, bueno, creo que sí se entretenían y tal, pero a lo mejor se les puede hacer un poco cuesta arriba o un poco más larga, porque recuerdo que, bueno, cuando eres niño, pues las películas se te hacen mucho más largas. Entonces,
De hecho, yo recuerdo que a mí eso me lo pasaba pues con ciertas películas de Disney que creía que eran súper largas y me gustaban, como por ejemplo La Bella y la Bestia, Fievel, El Nuevo Mundo, En Busca del Valle Encantado. Yo creía que todas esas películas eran muy largas cuando era pequeño. Claro, tú las ves nuevamente y no son largas. Pero cuando eres pequeño tienes otra concepción. Y es una película que sí, es larga. Creo que mete muchos elementos, tiene muchos momentos de transición, pero también tiene muchos chistes, ¿vale? Pero estos chistes están bien manejados. ¿Por qué? Porque están parodiando cosas que sucedían antiguamente en la televisión. En la televisión antiguamente te hablaban pues de películas o de series que siempre te intentaban transmitir algo, te intentaban transmitir un tipo de mensaje. Pues al final de cada capítulo aparecía como una reflexión de qué hacer o qué no hacer. O esas eternas risas entre amigos. Pues todo eso aparece, porque Orco te acaba comentando lo que hemos aprendido y te lo comenta en plan, en forma de gracia, en plan, y recordemos que las calaveras malvadas son malvadas. O se están riendo los personajes al final de la película y Battlecat se queda mirándoles en plan, ¿por qué se ríen así? No entiendo. Y bueno, la verdad es que a ver, todo esto, o por ejemplo, que He-Man se vaya corriendo y digan, ostras, y ellos todos sabiendo que iban, o sea, me equivoco siempre con el personaje, perdonarme, incluso a mí me pasa con lo de el bananero. Que Adam, ¿vale? Perdón, que Adam es He-Man y más o menos lo interiorizan, no lo saben, pero se va corriendo para hacerlo escondido, porque es que es algo que pasaba, que muchas cosas se sabían, ¿no? O pasaban en su época y aquí las replican, pero te las cuestionan en plan forma de humor. Toda la película está en forma de humor en ese sentido. Como por ejemplo la eterna risa del malo de la película. Pues eso antes era lo más mítico, que en una película o en una serie el villano se riese de forma malévola y no se cuestionaba. Y a día de hoy, pues la forma de hacer cine, la forma de hacer películas o series es muy diferente. O que por ejemplo, otra cosa que pasa, que Adam se acerque al villano y le diga, oye, vamos a hacer las paces, tú no eres tan malo, no sé qué. Y el villano dice, oh, bueno, se lo queda pensando, claro que soy malo. Y soy malo porque soy malo, porque a mí me gusta ser malo, y le ataca. Entonces, sí que te parodia esas cosas, sí que tiene muchos chistes. Y personalmente para mí este humor, teniendo en cuenta de qué se burla y de cómo lo hace, me funciona mucho mejor que en una película de Marvel o me funciona mucho mejor que en otra serie de películas. Sí que es cierto que, por ejemplo, el humor de Guardians of the Galaxy está muy bien, pero en otras películas creo que me sobra un poco más el humor. Pero en esta cinta, cómo está hecho y teniendo en cuenta lo que parodia y de lo que se ríe, está muy bien llevada. Es una película que está muy bien llevada, muy bien planteada, la verdad. Yo os digo, todo esto desde la perspectiva de alguien que de pequeñito pues vio reposiciones de esta serie, alguien que de pequeñito jugaba con figuras o le regalaban figuras a los vecinos de Masters del Universo y jugaba con esas figuras, o alguien que de pequeñito, de tantas reposiciones que vio, pues incluso se llegó a disfrazar de He-Man, ¿vale? Claro, mi perspectiva puede ser muy diferente a alguien que nunca haya visto la serie o que nunca se haya familiarizado mucho con lo que es Masters del Universo. A día de hoy tenemos figuras que se están reeditando desde hace tiempo de las tortugas, de Masters del Universo, porque la nostalgia vende, porque la nostalgia es algo que nos venden y que a buen gusto. Es cierto que a día de hoy, si tú te pones a buscar figuras muy antiguas, pues te puede costar un montón, pero tú puedes también adquirir las nuevas figuras, ¿vale? O algunas que incluso homenajean las antiguas. Y todo esto está bien. Está bien porque era una forma distinta de comerciar, era una distinta forma de vivir. Y esto es lo que esta película nos transmite. Una película que perfectamente, sacándole ciertos chistes, pues se podría parecer a las películas que había antiguamente, de los 80. Lo que pasa es que ahora hay estos chistes y estas burlas bien hechas y tal, porque lógicamente el cine ha cambiado, ¿vale? Es lógico, el cine evoluciona igual que evolucionan cualquier otra cosa en la industria. Entonces, bueno, es una película muy entretenida. Creo que
Si entiendes lo que estás viendo, pues te lo vas a pasar muy bien. Si no lo entiendes, pues a lo mejor no te lo pasas tan bien. A lo mejor no entiendes por qué hacen ciertas cosas que hacen. Posiblemente eso es lo que le haya pasado a los pequeños de la casa, yo me imagino, ¿vale? Sí que está muy bien, los combates creo que están muy llamativos, muy logrados, o los personajes, pese a que no me gusta mucho cómo han hecho que Tila esté enfadada con Matan Tarns y de que Matan Tarns esté mucha parte de la película como está, en el estado que está. Sí que es cierto que me gusta pues la comedia que llevan, me gusta esos combates y esa epopeya, me gusta ver Grayskull en el live action de esta manera, me gusta ver los personajes como se ven, porque se ven extraordinariamente bien. Me gusta esa doble cara que, por ejemplo, pone Bill Lilly de Ilse, Bill Lynn de Ilse. Me gusta, en sí es una película que me gusta porque yo he visto muchas de estas cosas y he crecido con ellas, entonces lógicamente pues algo que me gusta. Pero también considero que posiblemente si tú no estás familiarizado con esta franquicia, a lo mejor pues, te cuesta un poquito, ¿vale? Entonces, yo creo que esta película se puede ver como doble versión. O puedes verla como un fan o como alguien que ha crecido con estos personajes, conoces del lore, ya sea por cómics, por películas, por serie o por algo, y te va a hacer gracia y lo vas a disfrutar. O puede ser que no conozcas nada, se te haga extraño y no entiendas ciertas cosas. Porque la película todo el rato tiene ese humor, pero un humor que incluso bebe de los memes que había en internet, como por ejemplo, sí que está la canción esa de tan mítica que le ponían, que lo recordaréis todos, tan mítica de cuando He-Man hace así, riéndose así, ay, 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 y todo eso, pues eso también está en cierta parte en la película. Es decir, claro, si tú no sabes de qué va esto, pues a lo mejor no te enteras por qué están poniendo esa canción en el momento en que en un coche está apachurrado y el bicho quiere sacar a He-Man para atraparlo por atrás. Hombre, pues a lo mejor no lo entiende. Pero si sabes de qué va, de qué consiste y tal, pues te va a hacer sonreír porque sabes perfectamente de dónde viene. Entonces, creo que es una película que bebe mucho de esto. Sí que es cierto que si hubiera una segunda basada en She-Ra, no sé yo qué parodiarían. Pues tal vez parodiarían que ciertas relaciones de personajes serían más abiertos, tal vez hablando de que She-Ra es muy cercana a cierta chica gata, pero no lo harían en Batman, sino que, bueno, supongo que intentarían adaptar también la forma en que han hecho esta película, o tal vez sería más epopeya fantástica, a lo mejor no meterían tantos chistes, no lo sé, porque es cierto que lo que es los chistes de He-Man, muchos están aquí, o sea, tal vez en una segunda sí que introducirían algo más de Iván el Trogalazo, yo no lo sé, la verdad es que eso son cosas que no lo sé, porque sí que es cierto que es una cinta que tiene una aventura, tiene un pasaje muy interesante y tiene mucha comedia. Y esa comedia bebe, pues, de años de comedia, de haber visto vídeos, de haber visto memes relacionados con todo esto. Entonces, tal vez estaríamos hablando de una cinta que, bueno, estaría trayendo todo ese humor a la pantalla de nuevo, pero claro, no vas a repetir los mismos chistes. ¿Qué sería? ¿Una aventura más popética? Bueno, ¿una historia con nuevos chistes? No lo sé. Pero bueno, lo que sí que sé es que es una cinta muy disfrutona, es una película muy entretenida, ¿vale? Da gusto ver cómo se ve todo, da gusto ver que apenas pasan en la Tierra. Da gusto ver ese enfrentamiento entre He-Man y Skeletor. Lo que es la cabeza de la serpiente, lo que es el castillo de Grayskull, lo que es... Tú, si eres fan, todo esto vas a saber por dónde va a encaminar en cuanto a... Vale, se van a este sitio, pasa esto. O se van a este sitio, vale, aquí este personaje puede hacer esto. No sabrás la trama, pero sabes perfectamente lo que
cada personaje, cada habilidad puede hacer. Incluso te explican por qué cada personaje se llama como se llama. Porque cuando era pequeño el príncipe Adam vio ciertas cosas y bueno, les llamaba así porque es lo que él sentía que se podían llamar. Entonces, bueno, muy curioso, todo muy curioso. De hecho, me hace gracia que, por ejemplo, te dicen tienes el poder en tus manos y eso es, por ejemplo, una referencia a un anuncio que había. O sea, hay muchísimas referencias, hay mucho gusto por la franquicia, hay mucho lore. Entonces, bueno, ¿dónde pondría yo esta película? Hombre, sí que es cierto que hay personajes que me faltaron. Me faltó, por ejemplo, ver a Orko, que a mí era mi personaje favorito de pequeño. Y creo que fue una oportunidad desperdiciada. Porque Battlecat sí que está, pero creo que tampoco aparece tantísimo. Claro, mi más fan de He-Man pues la pondría aquí arriba, pero es una cuestión, para pensarse. Entonces, pues tal vez la pondría... Tal vez aquí. Porque sí que es cierto que tiene cosas... Para mi forma de verlo es mucho mejor que una B. Pero creo que podría estar aquí pero al final o estaría aquí pero alto. O sea, creo que estaría entre estos dos, la verdad. Pero esto os lo está diciendo alguien que es fan de Masters del Universo. A lo mejor alguien que no sea fan, ¿vale? Yo no se lo estaba enseñando. Para mi forma de verlo, podría estar aquí al final o puede estar aquí pero alto. Pero esto ya os lo digo, os lo está diciendo alguien que es fan de Masters del Universo. A lo mejor una persona que no le vaya ni le venga Masters del Universo, pues te la pondría en un B o un C. Pero yo como fan de pequeño de Masters del Universo no puedo sino ponerla por aquí. O sea, de hecho yo la pondría, pues... Es que hasta le agregaría una sección nueva. ¿Vale? Yo le haría... A ver. Esto sería... Vale, esto... Darme un momentito. Vale. Pues para mi forma de verlo, esto se va a ir aquí. ¿Vale? Acá sí, perfecto. Pero yo os digo, esto es alguien que ha visto la serie, le encanta muchísimo todo lo que es Masters del Universo, le apasiona toda esta franquicia. A día de hoy, cuando puedo adquiero figuras, o sea, me encanta. O sea, entonces, claro, ¿qué le podría decir de mal? Que tal vez no aparecen todos los personajes que me gustaría, como por ejemplo Orko, para mí es una gran pena que apenas aparezca. O que también me hubiese gustado pues ver alguna cosilla más. Pero vamos, que son literalmente errores mínimos. O sea, está aquí, pero estaría alto. Para mi fan de Masters del Universo. Yo creo que si esta película lo hubiese visto de niño, cuando era muy fan de esto, porque a día de hoy me gusta, pero claro, a día de hoy hay también muchas cosas que me gustan. Pero si esto lo hubiese visto de niño, cuando tenía la fiebre de Masters del Universo, creo que habría ido aquí. Pero sí que es cierto que a día de hoy hay algunos momentos que tal vez se hacen un poco más lentos y tal, pero vamos, que nada del otro mundo. O sea, me encantó la batalla final, me encantó la inclusión de los personajes, me encanta cómo se ven todos, me encanta varios elementos, pero otra de las cosas que hacen que baje es ese Manta Turns con esa disposición de derrotado y cómo le trata Tila. Eso sí que es algo que no me convenció para nada, la verdad. Entonces, bueno, esta es mi opinión en profundidad
de esta Masters del Universo. Ojalá haya más producciones así, ojalá sigan haciendo películas de estas, porque creo que puede ser algo muy único y que puede ser algo que aliente el cine de aventuras, que a día de hoy lo hay, pero no tan clásico como esto, porque esto sería una película que con sus cosas podría haber sido una película de aventuras de los años 90-80. Así que nada, chicos, esta es mi opinión extensa de esta Masters del Universo, y ahora es vuestro momento de opinarme. ¿Qué opináis? Me podéis dejar vuestros comentarios en la cajita de comentarios, que yo, como siempre, os leo. Recordad suscribiros, compartir y dar like, que eso me da mucho apoyo. Y nada, chicos, yo me voy yendo y yo tengo el poder. Yo soy Fire de Ura, así que nada, chicos, el poder de Grayskull, y nos vemos pronto. Hasta luego.